Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, espero que ya no tengan esta semana tan movida como la empezamos. Espero que todos en México estén bien, que sus familias estén bien. Empezamos la semana muy movida, doctor. No sé qué opina usted, pero Bueno, en Mérida en, nunca en, tiembla. en Mérida o en otras ciudades estuvimos tranquilos, pero por lo menos en la Ciudad de México sí estuvo un poco alborotado. Así que bueno, lo bueno es que creo que todos estuvimos bien, no hubo ningún daño colateral y bueno, pues esta semana empezamos, bueno, vamos a terminar la semana con nuestro querido ingeniero Enrique Herón, que nos va a acompañar con un trueque muy interesante de bienes de uso dual, software y tecnologías que hoy viene echando tiros. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, gracias. ¿Cómo están? Todo muy bien, Bien, gracias a Dios. bien todo. Saludamos, Fui a dar una vuelta al laboratorio central hoy en la mañana, los mando a saludar por ahí. ¿qué tal? Muchas caras nuevas. Pues más bien muy poca gente. Ha perdido, me dice Fernando que han perdido mucha gente, pero ahí van, ahí va. Muy bien, Y pues muy nerviosos todos también con la cuestión de la de los cambios. militarización. Ey, pero ahí están, ahí vamos. Muy bien. Y bueno, también saludo aquí a nuestros panelistas, doctor Máximo Carvajal, me da mucho gusto saludarlo. Vista Antonio Carballido, me da mucho gusto como siempre que nos acompañen, ya saben, en esta comunidad ya de hacer trueques, ¿no? Y les agradecemos mucho su tiempo, también que estén aquí y siempre nos acompañan. Y bueno, antes de darte la palabra, Enrique, me gustaría presentar tu semblanza, si me lo permites. Gracias, Dani. Bueno, ya sé que todo eres muy conocido, muy famoso y más en el tema de clasificación, pero bueno, el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez es fundador del Laboratorio Central del AGA, exadministrador de normatividad aduanera del SAT, exdirector de regulaciones y restricciones no arancelarias de la Secretaría de Economía, líder del área de clasificación arancelaria de hoteles asociados, exrepresentante de México ante la Organización Mundial de Aduanas y es asesor de la sexta enmienda para los gobiernos de Centroamérica, en resumidas cuentas. Así que, bueno, pues ahora eres parte de Teles Asociados y nos sentimos muy orgullosos de que seas parte de nuestra familia y te damos la bienvenida a hacer el trueque el día de hoy. Gracias, Dani. Pues vamos a ver una plática con respecto de una cuestión que es algo complicada, es algo vista. Vimos algunas cuestiones estoy abriéndola, permíteme. Creo que ya está. ¿Sí se ve? Sí, ya la vemos. Perfecto. Nada más que creo Gracias. que se Así. ve, Isa, creo que se ve la Sí. pantalla doble. Ajá. Donde dice configuración de visualización, Inge. Es que después se me abre todo y después ya no veo. Pero a ver, Ahí, cambiar el vista entre moderador y duplicar. presentación o Ahí duplicar. duplicar presentación. Ok. Sí, que es el problema, es que Ahora, pierdo visibilidad, pero ahí estamos. entonces no, creo que se ve peor. Ahí está, ahí se ve perfecto. ¿Sí? Ok. Pues vamos a ver algo de bienes de uso dual, software y tecnologías, que es un problema que tenemos muchas veces porque no lo hemos, no le hemos tomado la importancia, no le hemos dado la importancia. Y me atreví a comentar un poquito sobre este punto por la cuestión de que hace unos días, hace algunos trueques, tuvimos una plática con alguien que nos platicó con respecto de las sanciones que tienen quienes exportan este tipo de mercancías y no avisan o no están diciendo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este sentido? Ok, los bienes de uso dual, los software y tecnologías, viene un acuerdo, tenemos un acuerdo dentro de la Secretaría de Economía, que la Secretaría de Economía nos avisa y nos dice que este acuerdo establece los bienes de uso dual, software y tecnologías cuya exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Economía. Entonces, esto es muy importante para todo esto porque muchas veces, como te digo, vemos que requiere permiso, vemos una mercancía de estos tipos, requiere permiso, pues sacamos el permiso nada más. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces no avisamos
que estas mercancías hay que meterlas en otro sentido y hay que verlas en otra situación, ¿sí? A efecto de dar cumplimiento a las obligaciones en el marco de la ONU, resulta necesario que México aplique un régimen eficaz de control de las exportaciones. Y aquí estamos hablando básicamente de un régimen eficaz de control, que tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos manejando, cómo lo estamos viendo y qué estamos haciendo con todo esto. Exportaciones de armas convencionales, bienes de uso dual, que aquí al hablar de bienes de uso dual estamos hablando de una infinidad de mercancías. Ahora que estuve revisando el acuerdo una infinidad de mercancías que pues son para un uso normal, para un uso legal, para un uso lícito de todo esto en la industria o de la gente que importa, que exporta. Sin embargo, hay muchas mercancías de estas que pueden ser desviadas para un uso bélico, que pueden ser desviadas para un uso pues de terrorismo y de todo esto, y eso es lo que se está tratando de proteger. Las armas convencionales, bienes que se pueden usar de dos maneras, con un uso, como les digo, con un uso normal, o bien que se pueden desviar para un uso bélico o un uso que nos puede afectar. Primero, el acuerdo nos dice que este acuerdo tiene por objeto establecer las fracciones arancelarias de las mercancías que están sujetas a regulación por parte de la Secretaría de Economía. Es una regulación no arancelaria. Exportación, pero esto es nada más a la exportación. En este caso estamos hablando de exportación. Al final les voy a comentar el acuerdo de embargos que nos habla de importación y exportación de ciertos países. Bienes de uso dual, software, todo el software tenemos que tener mucho cuidado cómo lo procesamos. Tecnologías y bienes que sean susceptibles de desvío, que puedan ser utilizados de otra forma para la proliferación y fabricación de armas convencionales o de armas hechizas, ahora sí que como decimos, o todo esto que puede ser de destrucción masiva. Todo esto contra el terrorismo, se está peleando contra el terrorismo, sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos, otras normativas que regulen estos permisos, otros permisos y o los controles de exportación a las mercancías mencionadas. ¿Qué quiere decir? Que si tiene un permiso para la exportación, tenemos que tener cuidado porque si es de uso dual o si está catalogada de este tipo, tenemos que también dar aviso a la Secretaría de Economía. Tenemos que avisar. Y entre estos bienes, esta manifestación de este uso, entonces nos dicen, manifestación de uso, ¿cómo sacamos el permiso al usuario final para obtener el permiso de exportación de bienes de uso dual, software y tecnologías relacionadas y sus modificaciones? O sea que todo esto, si tiene alguna modificación o eso a la exportación, tenemos que verlo también. El documento de control de exportaciones por medio del cual el exportador, quien va a exportar, esto es para exportaciones, tenemos que describir el uso. ¿Quién es el usuario final? ¿Hacia dónde lo estamos enviando? ¿Cuál es el destino final al que se van a sujetar estas mercancías reguladas por el presente acuerdo? Mercancías reguladas, los bienes de uso dual, el software y tecnologías susceptibles de utilizarse en la fabricación y proliferación de armas convencionales o armas de destrucción masiva, así como sus partes y componentes. Estos se encuentran listados en anexos 1, 2, 3, 4 y 5 de este acuerdo. ¿Pero qué son estos anexos 1, 2, 3, 4 y 5? Pues tenemos para el control y los regímenes de control de exportaciones, tenemos tres acuerdos o tres tratados que ha firmado México, tres compromisos que tiene México. Primero es el arreglo de Wassenaar para el control de exportaciones de armas convencionales, bienes y tecnologías de uso dual. ¿Qué es lo que nos trae esto? Que nos dice que la utilización de los bienes de uso dual, el software y las tecnologías por un usuario final, que nosotros lo podemos tener en México sin ningún problema, pero a la hora de exportarlo tenemos que saber hacia quién se lo estamos vendiendo, qué es lo que va a hacer con él, un uso final y cuál es el destino que se le va a dar a esta mercancía. Distintos a los señalados en la manifestación de uso, que nosotros vamos a manifestar una situación legal, pero tenemos que tener mucho cuidado de a quién se lo estamos vendiendo y cuál es el destino final. ¿Quién es el usuario final?
que tenemos que obtener el permiso previo de exportación de estos bienes y cualquiera que estos bienes que sean modificados. Y tenemos que tener autorizados en el permiso previo de exportación. Los otros regímenes de control de exportaciones, otros grupos que también estamos controlando son el grupo de Australia. Este grupo de Australia nos habla del régimen internacional que se encarga de regular y controlar el comercio estratégico de precursores de armas químicas. Y estamos hablando de muchas veces cualquier producto químico utilizado en la industria. Sustancias químicas de doble uso, equipos y tecnologías y sistemas informáticos asociados. Toda la información, estos compromisos que tenemos muchas veces de libros o de pues recetas o todo eso que puede ser utilizado en armas químicas. Hablamos también un poquito de drogas. Equipo biológico de doble uso y tecnología, sistemas informáticos asociados, patógenos humanos y animales y toxinas, o patógenos vegetales. Y el tercer grupo es el grupo de suministradores nucleares. Esto ya yo creo que es un poco menos la industria mexicana, que son muy específicos quienes manejan todo esto. Régimen internacional que se encarga de regular y controlar el comercio estratégico de reactores nucleares y todos los equipos. Material no nuclear para reactores, plantas y equipos para procesamiento, fabricación de combustible nuclear, para separación de isótopos, plantas para la producción de agua pesada, plantas y equipos para la conversión, equipo industrial, materiales, equipos, componentes para separación de isótopos de uranio. En México hay uranio, recuerden eso. Tenemos que tener cuidado como si hay alguien que lo procese. Equipos relacionados, distintos de los mencionados, y equipos de ensayo y medición para el desarrollo y demás mercancías, software y tecnologías de uso relacionado. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestra manifestación de uso que nosotros tenemos que hacer, estamos hablando del permiso. ¿Cómo vamos a obtener el permiso? Este es el documento de control de exportación por medio del cual el exportador mexicano tiene que describir el uso, tiene que señalar quién es el usuario final y qué destino se le va a dar a esa mercancía. ¿Qué es lo que se van a hacer con esas mercancías? Que están regulados por este acuerdo. Entonces, el permiso previo de exportación que tenemos de bienes de uso dual, software y tecnologías susceptibles de desvío para la fabricación y proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva y sus modificaciones, esta autorización es expedida por la Secretaría de Economía, que va a permitir poder llevar a cabo la exportación de alguna de las mercancías reguladas en el presente acuerdo. No nos van a negar el permiso, pero tenemos que tener todo esto en orden. Tenemos que decir a quién le estamos vendiendo, qué es lo que va a hacer, cuál es el uso de esta mercancía y cuál es el destino final que se le va a dar para evitar un desvío. Cuidado con a quién le vendemos, porque si a quien le vendemos lo desvía o lo dedica a otra cosa, podemos tener un problema muy serio. Estas mercancías que están listadas en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 de este acuerdo, que se hayan importado. También este es otro punto importante, y esto es para los maquiladores o toda la industria que se dedica a hacer alguna transformación en México. Cuando se hayan importado y se realice el retorno al extranjero, de cualquier motivo, por cualquier motivo, deberán cumplir con la regulación a que se refiere el presente acuerdo. Quiere decir que si nosotros importamos una mercancía, la manipulamos, le hacemos alguna cosa, la arreglamos, la hacemos y la exportamos, y a la exportación requiere permiso de esto, tenemos que sacar el permiso. No podemos importarlo y luego exportarlo sin ningún problema, no. Si está dentro de los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 de este acuerdo, tenemos que avisar y tenemos que sacar este permiso. Cuidado con eso. La solicitud del permiso previo de exportación, ¿qué es lo que necesitamos entregar? ¿Qué es lo que necesitamos dar en este sentido a esta gente? Pues, nombre y dirección del exportador. ¿Quién es el exportador? Tenemos que identificarlo plenamente. Nombre y dirección de los usuarios finales. ¿Hacia quiénes van? ¿A quién van a ser exportados estas mercancías? Descripción de las mercancías reguladas a ser exportadas. Tenemos que hacer una descripción completa. Definirlas. ¿Qué es? Digo, esto es con base
porque te vamos a tener una clasificación arancelaria y ahí es donde entra el acuerdo. Giro o actividad industrial a que se dedique el usuario final. Debe ser lícito. Descripción de las operaciones o actividades relacionadas con el uso final. ¿A qué se dedica? ¿A dónde van destinadas estas mercancías reguladas? ¿Cuál es el destino final? ¿Qué es lo que van a hacer con ello? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a fabricar? ¿Qué es lo que van a tener en cuenta? ¿Cuáles son las operaciones? ¿Cuáles son las actividades con el uso de estas mercancías? Como les vuelvo a repetir, debe ser un uso lícito. Tenemos que evitar vender una cosa de este tipo a alguien que pueda ser desviado o que pueda ser utilizar esta mercancía para fines ilícitos. Cuestiones de terrorismo. Caso de un exportador que intervenga un corredor, aquí estamos hablando de una comercializadora, debemos estar seguros de que esta comercializadora, ¿dónde se ubica? ¿Dónde van a tener estas mercancías? ¿Cuál es el nombre y dirección del corredor? ¿Quién es el comercializador? ¿Qué giro? ¿Qué actividad industrial se dedica a este corredor? Indicar también si cuenta con autorización escrita o licencia de un país miembro de algún régimen de control de exportaciones. Creo que no hay ninguno registrado aquí en México todavía, ¿eh? Al menos no lo encontré y no lo tenemos. Tenemos que tener cuidado. Si vendemos una mercancía de este tipo para exportación a una comercializadora, cuidado. Yo creo que es donde debemos tener más cuidado en este sentido. Ok. Estos anexos. Hablamos de 5 anexos. El anexo 1 me habla de bienes de uso dual sujetos a permiso. Estos bienes de uso dual sujetos a permiso previo de la exportación en términos de las listas desarrolladas en el arreglo de Wassenaar. Este arreglo de Wassenaar es un arreglo que ha firmado todo el mundo. Y todos tenemos un compromiso de meterlo en estas cuestiones para ver todo esto. Y se refiere básicamente a 9 categorías de mercancías, 9 categorías de productos, sistemas, equipos y componentes, equipo de prueba, equipo de inspección, equipo de producción, materiales, qué materiales estamos viendo y como por eso les decía, cuidado con que importemos un material, lo procesemos, lo modifiquemos y lo vamos a exportar. Si requiere, tenemos que estar con todo esto. Y estas 9 categorías nos hablan de materiales especiales de equipos relacionados. Vamos a ver algunos ejemplos de clasificación de unas cosas de este tipo. Materiales procesados. Electrónica. Aquí nos dan en todo, con toda la electrónica. Computadoras. Todas las computadoras tenemos que tener ese permiso y saber a quién lo estamos vendiendo, a dónde estamos exportando. La categoría 5 tiene 2 partes. Telecomunicaciones y la seguridad de la información, que entra el compliance. Los riesgos del cumplimiento. ¿Cuál es la seguridad de esta información? Sensores y láseres. Sensores y láseres. Todo esto relacionado con la cuestión espacial, con la cuestión de ver las cuestiones bélicas. Navegación y aviónica. Aquí hablamos de submarinos que vayan a determinadas profundidades, aviones que puedan volar a determinada velocidad, marina, también cuestiones de esos submarinos, aeroespacial y propulsión. Muchas cosas de estas a lo mejor son muy especializadas, pero tenemos que estarlo viendo. Dentro de sistemas, equipos y componentes, tenemos componentes elaborados a partir de compuestos fluorados. Todos estos compuestos que llevan flúor, que pueden ser susceptibles de un uso normal para cualquier gente. Estructuras y laminados y compuestos también fluorados. Productos manufacturados de poliamidas aromáticas no fundibles. Recuerden que las poliamidas aromáticas muchas veces se usan para la cuestión de sellos o para la cuestión de chalecos antibalas o para la cuestión de todo eso que pueden ser utilizados como un desvío para fabricación de armas para protección del terrorismo. Equipos de protección y detección de sus componentes. Trajes blindados y componentes para los mismos. Hay que tener cuidado con todo esto que tenemos. Equipos diseñados especialmente o modificados para la eliminación de dispositivos explosivos improvisados. Espérate, ¿quién va a eliminar algunos explosivos? Todo esto. Equipos y dispositivos diseñados especialmente para activar cargas, dispositivos y sus componentes. Entre estas fracciones, algunas fracciones que nos encontramos en este grupo,
Tenemos la 32141002, que es mastique para soldadura por puntos. Cualquiera la usa. Cualquiera usa este mastique, esta 32141002. Nico 00, mastique para soldadura por puntos. Pero aquí es lo importante, tenemos que ver la acotación. Únicamente sellos, juntas selladoras o vejigas de combustible diseñados especialmente para uso en aeronave espacial. Sin embargo, muchas veces no sabemos si este mastique que estamos vendiendo puede ser utilizado allá o puede no ser utilizado. Es factible que se pueda ir para allá. Constituidos por más del 50% en peso de cualquiera de los materiales incluidos en otros subartículos que están en otros grupos de mercancías. Hay que tener cuidado con las acotaciones. 68, 15, 10, 99, los demás. Esto estamos hablando de placas, planchas que son cerámicos o que son de fibra de carbón. Aquí básicamente estamos hablando. A partir de materiales fibrosos o filamentosos de carbono. También se maneja mucho esto. 39, 20, 90, 9902. Algunas manufacturas o manufacturados de poliamidas aromáticas no fundibles. Hablamos de láminas, placas, láminas o flejes, que estamos hablando de productos muy utilizados y muy importados, muy metidos dentro del comercio, dentro de nuestro comercio exterior. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, cuidado con todo esto. Tenemos equipo de producción, pruebas y de expedición. Estos equipos para la producción e inspección de materiales compuestos. Aquí ya entramos prácticamente en el capítulo 84 y del 90. Mucha maquinaria, muchos equipos que son utilizados normalmente en cualquier industria. Equipos para producción e inspección de materiales compuestos. Equipo diseñado para la producción de polvo de aleaciones metálicas o materiales en partículas. Y hablamos ya de aleaciones de aluminio, básicamente. Ahorita vamos a verlo en otro grupo. Herramientas, troqueles, moldes o accesorios para la conformación superplástica o para la unión por difusión del titanio, del aluminio o sus aleaciones. En todo el mundo utilizamos aluminio, todo el mundo utilizamos titanio o estas aleaciones. Son muy utilizadas, hay que tener cuidado. Dentro de las máquinas de este tipo, hablamos del 84-39, las demás máquinas o aparatos. Únicamente máquinas para el devanado de filamentos en las que el movimiento de posicionado, enrollado, devanado de las fibras estén coordinados y programados en 3 o más ejes. Pues son máquinas muy utilizadas en todo esto. 84, 79, 90, 18, partes para todas estas máquinas, partes para el devanado de filamentos, partes para estas máquinas. 84, 46, 2101, máquinas de tejer, máquinas de entrelazar multidireccionales que tengan motor. 90-22, hablamos ya de unos equipos de precisión, aparatos de tomografía, únicamente aparatos para la fabricación por el método de fusión en caliente. Este aparato es factible que para el método de fusión en caliente y todo esto pueda ser movido a la 85, donde están 85, 45, 85, 40 y tantos, donde están ahora las de 3D, estas máquinas de 3D. Materiales, metales y aleaciones. Materiales diseñados especialmente para absorber la radiación electromagnética o polímeros intrínsecamente conductores. Cualquiera utiliza todo esto. Aleaciones metálicas, polvos de aleaciones metálicas o materiales aliados. Metales magnéticos de todos tipos, los imanes. Cuidado con los imanes. Aleaciones de uranio y titanio. Y es más factible que no se utilice tanto. Aleaciones de tungsteno con una matriz a base de hierro, de níquel o de cobre. Muy utilizado en la industria metálica. Conductores de materiales compuestos que sean conductores. Fluidos y materiales lubricantes. Cualquiera utiliza estas cosas. Polvos cerámicos, sustancias poliméricas no fluoradas. Las fracciones que detecté que vimos que son muy utilizadas en esto. 38, 15, 11, 03. Catalizadores. Catalizadores con níquel. Me acuerdo haber visto muchas importaciones de níquel Raney o de estos tipos de catalizadores. O sus compuestos que tengan níquel como sustancia activa.
Y me dice únicamente aluminuros de níquel que contengan un mínimo de 15% en peso de aluminio o un máximo de 38% en peso de aluminio. Entre 15 y 38 de aluminio. Recuerden que el aluminio es un explosivo que le da potencia a la explosión. Y al menos un elemento de aleación adicional. Níquel y aluminio. 7502. Aluminuros de níquel. Estamos hablando de aleaciones de níquel, donde tenga el níquel como componente mayoritario. 7603, polvo de aluminio, polvo estructura laminar y las escamillas de aluminio, aluminuros de níquel que contengan aluminio, también así está el acotamiento. 8108, titanio. Y recuerden que en esta misma partida 81 del capítulo 81 se abrieron para el hafnio y el renio. Ahora están protegidos y ahora van a entrar también en este grupo. Hay que tener cuidado. La categoría 2, materiales procesados. En estos materiales procesados, pues vamos a tener sistemas, equipos y componentes. Antifricción, sistemas de rodamientos y componentes. Detecté 84-82, los rodamientos de bolas. Se utilizan mucho, mucho. 85-05-90-06, las demás incluidas las partes de los sistemas de rodamientos magnéticos activos. En los equipos de producción, pruebas, inspección, máquinas, herramienta y cualquier combinación de ellas. 84-58-11-01, paralelos universales. Máquinas, herramienta para torneado de 2 o más ejes. 84-58, otras también de control numérico, que esta es una cuestión nueva que se abrió en la 6ª enmienda para mucha maquinaria de control numérico. Para el torneado, los semiautomáticos, los tipos revólver, los tornos tipo revólver. El 84-65, los centros de mecanizado, máquinas, herramientas para torneado de 2 o más ejes. 84-59-10-02, unidades de mecanizado de correderas, fresadoras, fileteadoras o roscadoras. Máquina utilizada tremendamente en la industria mecánica. Máquinas, herramientas de acabado óptico con control numérico. Máquinas, herramientas de control numérico diseñadas especialmente para el rasurado, el acabado, esmerilado o rectificado de engranajes rectos, endurecidos, de dentado helicoidal y de doble hélice. 84-66-20, portapiezas para rectificadoras, portapiezas, partes, todo esto. Es impresionante qué cantidad de maquinaria está metida dentro de este uso dual. En la electrónica, pues aquí entramos con toda la cuestión de sistemas, equipos y componentes de artículos electrónicos. 85-42, procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, con amplificadores, relojes, circuitos de sincronización u otros circuitos. Hablamos de circuitos, hablamos de componentes, hablamos prácticamente de partes para maquinarias. Nico 01 me habla también para televisiones de alta definición. Nico 02 para circuitos integrados híbridos y los demás. El 85-29, 1009, antenas y reflectores de antena de cualquier tipo, convertidores y mezcladores armónicos. Todo esto que puede ser utilizado como radar, que puede ser utilizado para dirigir, para aventar misiles o para toda esta cosa. Cristales de piezoeléctricos montados, osciladores o conjuntos osciladores del 85-41. De la 90-31, codificadores de posición absoluta de tipo de entrada rotativa, de precisión, conjuntos electrónicos, módulos y equipos de uso general. 84-71, unidades de memoria. Aquí entramos con todas las computadoras. Básicamente, tabletas, computadoras y todo esto, tenemos que tener cuidado hacia dónde se van a exportar. 85-19, generadores de datos digitales, grabadores para datos digitales. 90-30, osciloscopios y oscilógrafos en tiempo real con una media cuadrática. 85-43, de las demás máquinas, analizadores de señales de radiofrecuencia. 84-71, volvemos a las unidades de proceso, conjuntos electrónicos, módulos o equipos que están especificados para realizar conversiones analógico a digital, digital a analógico. Todo esto.
Todo esto lo tenemos en la electrónica. En el categoría 4. La categoría 4 hablamos de computadoras electrónicas, computadoras de equipo conexo, computadoras digitales, etcétera. Y aquí entramos con las tabletas y entramos con toda la cuestión de, pues, la 847130, máquinas automáticas para tratamiento, procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kilogramos. Las tablets. Las tablets, tenemos que avisar a quién se las estamos exportando. Pueden tener programas que son peligrosos. 847141, las otras computadoras, 4901, diferentes sistemas de cómputo, 847150, partes, y las partes de las computadoras. Todas las computadoras tenemos que avisar. Si estamos exportando esto, hay que avisar a la Secretaría de Economía. En la categoría 5, entramos con la cuestión de telecomunicaciones, sistemas de telecomunicación, equipos, componentes y accesorios. Y aquí entramos con toda la cuestión del 8517, estaciones bases, los equipos de interceptación, interferencia de telecomunicaciones móviles y aparatos de control. 851762, los demás módems, aparatos para la recepción, conversión, emisión o transmisión y regeneración de voz, imagen u otros datos, equipos de interceptación o interferencia de telecomunicaciones móviles. Cuidado, cuidado quienes manejen todo esto. 8517, teléfonos móviles, celulares y las otras redes inalámbricas. Los subacuáticos, básicamente, todo lo que es para submarino. Pero tenemos que tener mucho cuidado a quién le vendemos. Los demás aparatos emisores, 8475, máquinas para fabricar fibras ópticas y sus esbozos. Fibras ópticas. Todo esto lo tenemos dentro de Bacenar. Sensores y láseres, pues me lo está diciendo en la categoría. Sistemas acústicos, equipos y los componentes. 8518, altavoces, capaces de reproducir audio proveniente de soportes de almacenamiento digital, extraíble o fuentes inalámbricas. Cualquier altavoz, ahora sí que cualquier cuestión que tenemos nosotros para reproducción audio, lo tenemos aquí. Altavoces en caja, o etcétera, como se presenten. La navegación de aviónica, hemos hablado, acelerómetros, instrumentos y aparatos para navegación aérea y espacial del 9014. Giroscopios y sensores de velocidad angulares de la 9031, aparatos de precisión reconocibles para naves aéreas. Dentro de la marina, pues vehículos sumergibles, hablamos de submarinos y hablamos de buques de superficie también. No sé si habrá en México industria para estas cosas, pero pues tenemos que tener cuidado con la exportación de vehículos sumergibles tripulados. Y los navíos de guerra, todo esto está pues metido mucho. En el 9, en el categoría 9, sistemas, equipos y componentes, motores aeronáuticos de turbina de gas. Aquí van todos los motores. Turborreactores de empuje inferior o igual a 25 kilonewtons. Motores marinos de turbina de gas. Equipos de producción, prueba e inspección. Equipos para fabricación. 8454, máquinas de colar por proceso continuo y equipos de solidificación. Prácticamente esto, como les dije, se van a mover al 84, 80 y tantos, donde van a quedar los de 3D, las máquinas de adicción aditiva. En el anexo 2, hablamos ya del anexo 1, que es una infinidad de mercancías, una infinidad de productos y de máquinas y aparatos. Vamos de toda la cuestión de informática, toda la cuestión de computadoras, muchísimas máquinas, muchísimos productos químicos, vamos a empezar a hablar. Lista de municiones sujetos a permiso previo de exportación, términos de las listas desarrolladas en el arreglo de Bacenar. Aquí no se señalan fracciones en este anexo 2, porque todos los bienes de este grupo están contenidos en el acuerdo que establece la mercancía cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí hablamos prácticamente de todo el capítulo 36 y hablamos del 93, donde están las armas y municiones. El grupo de lista de municiones, el 7,
habla de agentes tóxicos, químicos, biológicos, agentes antidisturbios, gases lacrimógenos, gases, todo este tipo, materiales radiactivos, equipos regulados, componentes y materiales. Y en el grupo 8 de esta lista de municiones, materiales energéticos y sustancias relacionadas. Una de las fracciones que saqué de ahí, cloroetil sulfuro de clorometilo, bis 2 cloroetilo sulfuro, bis 2 cloroetilo etiltiometano. Todos son lacrimógenos o son productos como el gas fosgeno, el gas mostaza, estos tipos de gases usados en la guerra y todo esto. Tener cuidado. Si requiere permiso de la Sedena, o bien hay que tener cuidado de cómo estamos declarando y cómo lo estamos manejando. En el anexo 3, software, tecnologías sujetos a permiso previo de exportación. También el arreglo de Bacenar. Y el grupo de suministradores nucleares del grupo Australia. Aquí entra todo esto. Estas categorías del arreglo de Bacenar, todas las categorías que vimos en el anexo 1, tenemos un grupo 21 de la lista de municiones del arreglo de Bacenar, tenemos también suministradores nucleares, sistemas informáticos. Hay que tener cuidado con todos los sistemas informáticos. En estos grupos y en este movimiento de los anexos se repiten muchas veces las mercancías. Tenemos que tener cuidado cómo lo vamos a solicitar el permiso, cómo vamos a hablar sobre esto y cómo lo tenemos que hacer. Porque aquí tenemos, por ejemplo, 8471-7001, que lo habíamos visto donde están las computadoras, y ahora nos repite otra vez en el anexo 3, unidades de memoria, únicamente software susceptible de ser desviado para producción de armas de destrucción masiva. Estos software que pueden tener, que se puede bajar muchas veces de internet, desafortunadamente, para fabricación de armas pues hechizas o armas domésticas que tenemos que tener cuidado. 8523, tarjetas con banda magnética incorporada. Las tarjetas que puede hacer que traigan un software para fabricación de armas o para fabricación de bombas o cualquier cosa de este tipo. 852329, cintas magnéticas grabadas para reproducir fenómenos distintos al sonido o la imagen. Con información. Básicamente, cuidado si manejamos información que pueda ser susceptible de desviarse para fabricación de armas. El grupo Australia, el segundo de los grupos, tecnología asociada a la lista de control de instalaciones y equipos de fabricación de sustancias químicas de uso dual tecnología, incluidas las licencias. Estas licencias, tecnología asociada a la lista de control de equipos biológicos de uso dual. Y este grupo Australia nos habla mucho de toda la cuestión informática también. 3704, placas, películas, papel, cartón y textiles fotográficos impresionados por sin revelar. Papel, ahora resulta que el papel para fotografía tenemos que tener cuidado con esto. 4901-1099, libros, folletos e impresos que tengan información relacionada con armas, que tengan información relacionada con cómo fabricar algún arma, algún explosivo, alguna cuestión, alguna droga o esto, tenemos que tener cuidado. 4906, planos y dibujos originales hechos a mano, de arquitectura, de ingeniería, industriales, comerciales, topográficos o similares, textos manuscritos, reproducciones fotográficas sobre papel sensibilizado y copias de papel carbón de los planos, dibujos o textos antes mencionados que tengan información relacionada con armamento. 8523, discos flexibles grabados para reproducir fenómenos distintos del sonido y la imagen. También, incluso pueden estar acompañados de instructivos impresos o alguna otra documentación. Si tiene todo esto, cualquiera que tenga información relacionada con armamento, con municiones, con bombas, con explosivos, con todo esto, hay que tener mucho cuidado. ¿Hacia dónde va? El anexo 4 ya nos habla de la lista de equipos y material de uso dual de ámbito nuclear. Aquí yo creo que esto ya es muy específico, no cualquiera lo maneja esto. Aquí en México el ININ, yo creo que es quien tiene todo esto, todo este grupo de listas desarrolladas por el grupo de suministradores nucleares. Y aquí el equipo industrial, equipos de ensamblaje, componentes, equipo de ensayos y producción, programas informáticos, tecnología, pues nos vuelve a repetir. Pero aquí ya estamos hablando de 8525 cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras de ultrafrecuencia, de infrarrojos,
que sean susceptibles de un uso muy restringido, un uso muy rudo. Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte, para la fabricación de X cosas. 85, 84, 59, máquinas, herramientas para fresar de control numérico, máquinas, herramientas para rectificar, máquinas de aparatos para ensayo de metales, incineradores de residuos o desperdicios del 85-14. Estamos hablando de algunos incineradores que pueden ser utilizados en esto, que si bien son utilizados para un uso normal, pueden ser desviados y ser utilizados. 90-31, bancos de pruebas, sistemas electrodinámicos para ensayo de vibraciones. Lo tenemos metido. Materiales, equipos, ensamblajes, componentes, materiales, toda la tecnología. 73-25, manufacturas de acero, fundición no maleable, crisoles, los crisoles especiales para fundición o para utilizarse como para fisión nuclear, etcétera. Reactores nucleares también está metido. Como les digo, puede ser muy específico, puede ser muy en la industria que no se maneja tan fácilmente, pero puede haber. Recuerden que tenemos algunos hospitales que tienen equipos de pues, rayos X o bien equipos de con isótopos o alguna cuestión radiactiva para pruebas y ensayos y todo esto de quimioterapia y todo. Equipos y componentes para la separación de isótopos de uranio, equipos, ensamblajes, componentes para ensayos, para producción, programas informáticos, equipos relacionados con las plantas de producción de agua pesada, H2O2, agua deuterada, agua pesada, ensamblajes, componentes, bombas para hacer circular soluciones, 84-13, muchas bombas, muchas cosas se aplican y se importan y se exportan por esta fracción. 84-19, columnas para la destilación fraccionada del aire, destiladores, columnas de destilación criogénica de hidrógeno, equipos de ensayo y medición para el desarrollo de dispositivos y explosivos nucleares, componentes para dispositivos explosivos nucleares, toda la cuestión nuclear. El anexo 5, anexo 5, el último anexo, lista de control de sustancias químicas precursoras. Aquí hay un listado impresionante de productos químicos. Instalaciones y equipos de fabricación de sustancias químicas de uso dual, equipos biológicos de uso dual, agentes biológicos, patógenos vegetales, patógenos animales, todo esto que está sujeto a permiso previo de exportación en términos de las listas del Grupo Australia. Impresionante este listado. Parte del listado que nos viene de la 28, 29, 18, 17, el ácido 2,2-difenil hidroxiacético, ácido bencílico. El ácido bencílico lo tenemos con permiso y este también es desviado para fines de drogadicción, para fines del uso de drogas. Y habla de únicamente ácido 2,2-difenil 2-hidroxiacético, el ácido bencílico. 29, 18, 19, bencilato de metilo. 29, 20, fosfito de dimetilo. 29, 20, 23, fosfito de trimetilo, fosfito de trietilo. Todos estos fosfitos que son muy peligrosos para su uso, muy peligrosos la respiración y todo. La dietilamina, la N-diisopropilamino clorhidrato de etanotiol, trietanolamina. Se importa mucho y se exporta también. Hay que tener cuidado. Metildietanolamina también se nombra mucho y se ve mucha importación y exportación de este producto. Sales de la N-metildietanolamina y la N-metildietanolamina, productos que son muy utilizados en la industria química. Los demás únicamente, y hay un listado de productos tremendo, como les digo. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar revisando este acuerdo y hay que estar viendo qué es lo que tenemos. Dentro de los embargos, hay un acuerdo que establece el embargo de mercancías para la importación o la exportación a diversos países, entidades y personas. Y este acuerdo también es lo que les digo. Básicamente este acuerdo de embargos lo que nos dice
que nuestro país requiere, mediante el pleno cumplimiento de la normatividad correspondiente, implementar de manera interna las diversas resoluciones que el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas ha adoptado y se refieren a determinados países, entidades y personas. Y aquí, este acuerdo tiene por objeto establecer las fracciones arancelarias de las mercancías sobre las cuales se prohíbe, está prohibida la importación o exportación a los países, entidades y personas que se indican. Cuidado con el cumplimiento de esto. Digo, afortunadamente tenemos un listado que ahorita vamos a ver de los países y el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo no exime del cumplimiento de cualquier otro requisito o regulación. Si requiere un requisito, una regulación, hay que cumplirla y después estar en este acuerdo. Caso de mercancías conforme a las disposiciones jurídicas. ¿Y cuáles son los países con los que no podemos tener prácticamente comercio? Somalia, Afganistán, antes Estado Islámico de Afganistán, República de Irak, el Congo, Sudán, República Popular Democrática de Corea, la Corea Democrática, República Islámica de Irán, Libia, la República Libanesa, República Centroafricana y la República de Yemen. Y dentro de la República de Yemen nos dice las personas Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al-Hakim, Abd al-Khalik al-Houthi, Abdul Malik al-Houthi y Ahmed Ali Abdullah Saleh. Todas estas personas de Yemen no debemos tener comercio. Hay un listado de mercancías que no se pueden importar o exportar de allá. Yo considero que de estos países no debemos tener comercio ni de importación ni de exportación. Tenemos que tener mucho cuidado. Excelente, pues hay muchas felicitaciones, Enrique. ¿Hay alguna otra duda que te la voy a mandar ya en privado para que la contestes? Y bueno, pues como siempre, muy orgullosos de que seas parte del equipo de TLC, agradecidos por esta gran plática y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, queremos otorgarte el presente reconocimiento al ingeniero Enrique Herón Jiménez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Bienes de uso dual, software y tecnologías el día 21 de septiembre del 2022, firmado por el doctor Ortega de la Torre y su servidora. Gracias. Muchas gracias, Enrique, te mando un gran abrazo. Gracias, igualmente. Que estuvieras Un abrazo. Y pues nos estamos viendo en la próxima.